Bueno, pues ahora corresponde, queridos alumnos, leer un pequeño párrafo muy interesante que es del versículo 12 al versículo 16, ¿verdad? Si alguien quiere leerlo, 5 del 12 al 16. 5 del 12 al 16. Leo en la versión de la Biblia de Jerusalén. Al 26 me dijiste. Perdón, ¿hasta cuál versículo? 16, del Ah, 11 16. al Ah, 16. perdón, es que mi internet se entrecorta. Por ahí si no se entiende, avísenme, please. Dice, ay, por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios entre la gente. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero aunque la gente hablaba de ellos de forma elogiosa, ninguno de los otros se atrevía a unirse a ellos. Cada vez era mayor el número de creyentes que se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudían mucha gente de las ciudades vecinas trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos se curaban. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Hemos dejado entonces como un contexto el desarrollo del primer título que nos da Lucas, ¿verdad? Cuando él nos dice la multitud que había creído de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que todas las cosas tenían por común. Bueno, eso ya lo platicamos, y Lucas pone dos ejemplos opuestos. Por un lado pone a Bernabé como un signo de cómo la intención del corazón mueve a Bernabé para preservar la integridad de su hermano, y por otra parte vemos a Ananías y Zafira como de igual manera su misma intención trata de engañar a Dios. Bueno, eh, ahora vamos a ver el desarrollo del segundo título que aparece en el versículo 32 del capítulo 4, ¿verdad? 33, perdón. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Muy bien, entonces, hoy toca dar el testimonio que aparece en el versículo 33 sobre los apóstoles respecto de sus obras, de sus hechos milagrosos y también de sus palabras. Y entonces esta narración pues nos lo confirma, ¿verdad? Estos versículos vienen a explicar el segundo gran tema o el segundo gran título que Lucas nos ha planteado en función de las comunidades y de la figura de los apóstoles. Ahora, algo interesante que nos llama la atención de esta narrativa es cuando dice hasta el punto que sacaban los enfermos a la calle y los colocaban en literas y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra los cubriese. Si leemos esta parte, ¿verdad? Reina Valera dice, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y podríamos ver cómo la sombra de Pedro curaba a las personas, ¿verdad? La pregunta que tendría que hacerles es, ¿Jesús curaba de esa misma manera? ¿Hay alguien ahí, perdón? ¿O yo me trabé? Sí, Sí, pasamos. la señora o sea, la mujer que estaba con flujo de sangre tocó el manto de Jesús y fue sana. No explica de la sombra, pero
El que tocaba con fe a Jesús se ve que sería sanado, pero le llegaban a tocar. Claro, pero A no. mí se me hace, Sí, Dina. sí, a mí se Creo me hace que sí. que yo recuerde con la... No tengo la cita, pero se me hace. O estoy confundida con el tema de Pedro, pero se me hace que hay alguna cita de Jesús que sanaba así. Yo no recuerdo ningún pasaje, honestamente, que hable de que Jesús sanaba con su sombra, o haya sanado a alguien con su sombra. Puede que esté confundida. Trataba... Sí. Ahora puedes aprovechar para reprobarnos si es que sí hay algún pasaje, pero ya recuerden, no. ¿Alguien recuerda uno? Tampoco yo, hermano, como dijo la hermana Doris, la costumbre de Jesús era siempre a tocar. Claro, O era él los tocaba o ellos le tocaban. claro. Ajá. Bueno, hermanos, también yo estoy igual que yo sepa, no hay ningún pasaje o alguna alusión de que la sombra de Jesús tocara o sanara o bendijera a las personas. La pregunta sería acá, ¿no es cierto? ¿Pedro era más poderoso que Jesús? Y la respuesta sigue siendo no, ¿verdad? Sigue siendo no. Bueno, esta alusión, queridos alumnos, que aparece aquí, podríamos nosotros pensar que es un aspecto poderoso o extraordinario de que, ay, la sombra de Pedro, como si la sombra tuviese en sí misma un poder. Ya hemos dejado, o Pedro ha dejado profundamente claro que él no tiene nada, no tiene plata, no tiene oro y no tiene sombra, ¿verdad? O sea que ni su plata, ni su oro, ni su sombra tienen poder alguno. Lo que tiene poder es Jesucristo y la fe que él tiene en Jesucristo. Esta narrativa que aparece en este pasaje, hermanos, es probable que haya sido de que Pedro haya sanado a un enfermo y que en la tradición, ¿verdad? Que suele suceder en la tradición oral, se haya pasado este milagro como diciendo, oh, ni siquiera me tocó y ya fui sano, ¿no? Y después alguien comentó, dijo, bueno, ¿te acordás de tal persona? Bueno, hasta sintió que la sombra que pasaba con eso lo sanaba. Bueno, esta era parte de la narrativa que Lucas pudo haber escuchado en la tradición oral de cómo se usaban los prodigios y los milagros que hacía el Señor Jesús. Bueno, sin embargo, hay una cosa más importante. Dice que estos milagros, ¿verdad? El versículo que dijimos 33 del capítulo 4, donde los apóstoles dan testimonio de la resurrección de Jesús con mucha eficacia, quiere decir que estos milagros demuestran que Jesús ha resucitado. Milagro y resurrección evidentemente van de la mano, resurrección y milagro. Nadie puede hacer un milagro a través de una persona muerta. Tiene que ser una persona viva. Es claro entonces que los apóstoles hacían los milagros invocando el nombre de Jesús. No era su sombra, no eran toques mágicos, no era de que yo te sano, o yo te curo, o yo decreto, o yo ordeno. Era siempre basados en la fe que tenían los cristianos. Y sí, como dice Karina, aumenta la popularidad entre los cristianos, porque vemos claramente que la gente se empieza a reunir en el pórtico de Salomón, ¿verdad? En el pórtico de Salomón. Solo que algunos no lo hacían de manera abierta, ¿verdad? Y es obvio, o sea, ya empezar a confesar la fe de Jesús en ese tiempo, pues consideraba un peligro, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente siguió creyendo en Jesús. Pero la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Qué significa esta narración en sí misma? ¿Qué significa esto que estamos leyendo? Más allá de que los apóstoles hacían milagros en el nombre de Jesús, que algunos pensaban que hasta la sombra de los apóstoles tenían autoridad, que la gente se convertía, ¿verdad? Vera dice, ¿no eran ellos el Cristo? No eran ellos, era el Cristo. Ah, claro, que lo que decíamos, ¿no? Que lo hacían en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Ahora,
Veamos todo, agarremos toda esta narrativa sin desmenuzarla, como lo estamos haciendo, y en esencia, ¿qué significa? A ver, yo sé que mi pregunta es ambigua porque yo sé la respuesta. Déjeme plantearlo. Podría ser, permiso, podría ser el crecimiento de la fe. Por ahí va, por ahí va. Dice Karina, el contraste entre el pueblo y los poderosos. Claro, porque finalmente el pueblo sigue creyendo en el Mesías, en Jesús, y los poderosos o las autoridades se siguen resistiendo porque no pueden decir que sí. Bueno, para no extendernos mucho en el tiempo, ¿qué es lo que significa estos versículos del 2 al 16? Significa que Dios ha escuchado la oración de la comunidad cristiana. Ya les di la respuesta, ahora díganme por qué les digo eso. Pienso por lo que Pienso que dicen tanto de ellos haber orado. sí, en el 4, Adelante, hermana Rosalba, dele, dele, dele. sí, que pienso que la respuesta está en el 4:29, ¿no? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es el cumplimiento total. Exactamente. Claro. Sí, Dios escucha la oración a través de esa respuesta que les da. Ahí está, hermanos, ahí está. Vean el poder de la oración, ¿verdad? Vean el poder de la oración. Ya tiene 10, hermana Rosalba. Sí. Gracias, hermana Bere, gracias por tu solidaridad. ¿Qué es lo que ellos piden, hermanos, en la oración? Pues valor para predicar, pero también dice, extiende tu mano, según la oración que ellos hicieron, que toda la comunidad dice, extiende tu mano y realiza curaciones, ¿verdad? Señales y prodigios cuando invoquemos a tu santo siervo Jesús. Y es lo que se cuenta en este párrafo, ¿no? Curaciones, señales y prodigios. Consecuentemente, Dios ha escuchado la oración de la iglesia. Qué interesante ver cómo Lucas va desarrollándolo de una manera magistral, ¿verdad? Y a veces tenemos nosotros que releer varias veces para poder entenderlo, ¿verdad? Muy bien. Y entonces vemos las consecuencias, ¿verdad? Vemos la consecuencia de que esto suceda. Vamos a leer rápidamente, yo creo que si nos da tiempo. Vamos a leer ahora la consecuencia, versículo del 17 al 32. ¿Alguien, por favor, que lea del Leo. capítulo 5, del 17 al 32? Leo en NBI. Dice, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la Asamblea General de los Ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar, los guardias a la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro.
Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Hasta el 26. Hasta el 32. Perdón. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Muy bien. A los que oyeron esto se les... perdón. Hasta ahí. Gracias. Bueno, hay algo interesante acá. Hay una perla escondida acá y voy a dar un segundito para ver si ustedes la pudieron descubrir en esta narración. Hay algo diferente, algo que ahora Lucas incorpora a su mensaje o a su narrativa, que no lo había hecho antes. ¿Qué es? Ay, es que hay muchas cosas, pero no sabemos qué es lo que tenés en la cabeza. Sí, pero hay algo allí que es diferente. Hermano, no sé, se me ocurre a mí pensar lo que dice que la presencia del ángel, más un ángel del Señor, no Sí, sé. que Sí. un ángel nombraba antes. No, porque ya vimos dos ángeles que cuando se fue el Señor al cielo, se pararon y dijeron, varones galileos, que estáis mirando al cielo, etcétera. Esa no es la perlita. No, esa no es. Karina dice el intento de callar a Pedro y a Juan. Bueno, eso tampoco es nuevo, porque ya lo vimos anteriormente cuando los apresaron y los amenazaron. No, hay algo más poderoso, más interesante. En el verso 24, al oír esto, el capitán de la guardia y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos. No sabían en qué iba a terminar todo eso. Puede ser, pero incluso los mismos sacerdotes y los saduceos en la narrativa anterior, pues tampoco sabían en qué iba a suceder, por eso los largaron, ¿no? Anteriormente. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dice, por su poder Dios lo ha exaltado como príncipe y Claro, salvador. eso ya Pedro lo ha dicho 1000 veces. Ahora ya vemos claramente que Pedro no se echa para atrás, ¿viste? Pedro sigue sosteniendo. Ya hay una actitud aquí, ya, como les dije, ya crece la tensión entre la consecuencia. Y Pedro les dice, bueno, ustedes lo colgaron, ustedes lo mataron, fueron ustedes, ¿no es cierto? Ya la tensión se nota ahí entre las autoridades judías y el mensaje de Pedro. Pero eso ya Pedro lo ha dicho 1000 veces. Y la forma en la que cierra, donde dice todos, bueno, habla del Espíritu Santo, que es dado a quienes le obedecen. Y bueno, quizá porque aquí es el hecho de que el testimonio que ellos daban como discípulos estaba siendo confirmado a través del poder del Espíritu Santo. Ok. Bueno, algo que viene aquí que es muy interesante, ¿verdad? Que es un dato nuevo que no ha salido en los discursos anteriores.
está en el versículo que aunque aparece, pero hoy es muy, muy puntual hacia Jesús. Está en el versículo 31, donde dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, ahora en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, ¿verdad? Y esto, aunque si bien es cierto, aparece en el primer discurso de Pedro, lo hace con el pueblo, pero ahora esto lo hace ante las autoridades, no lo dice al pueblo, ¿verdad? Y algo muy interesante es que la salvación, aunque si bien es cierto, ya estaba en el discurso de Pedro, que dice que la salvación está en Jesús, ahora Pedro lo deja mucho más claro, porque en los discursos anteriores nos ha dicho tan puntualmente el tema del arrepentimiento y el perdón de pecado, pero esto va a ser muy importante para el Evangelio de Lucas, porque Lucas va a abrir este tema del perdón de pecados, va a abrir el perdón de pecados en su Evangelio y lo va a cerrar. Si ustedes leen la primera vez que menciona el perdón de pecados, el Evangelio de Lucas, está en el capítulo 3, en el mensaje de Juan el Bautista, donde dice: y él fue por capítulo 3, versículo 3 de Lucas, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, Lucas plantea el perdón de pecados en función del mensaje de Juan el Bautista. Y cerrará este mensaje, el Evangelio de Lucas, con la misma intención en el capítulo 24, versículo 47, Lucas 24, 47, que dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué vemos aquí, queridos alumnos? Que hay un cambio total respecto al perdón de pecados mencionado por Juan el Bautista. Porque para Juan el Bautista, el mensaje era portarse bien. El que se porta bien, según el mensaje de Juan, era: el que tiene 2 túnicas, pues debe dar una al que no la tiene. El que tiene de comer, lo mismo. Los recaudadores no deben exigir más de lo establecido. Los soldados no deben aprovecharse de su posición. Pero ahora el perdón de pecados no viene en función de portarse bien, sino en creer en Jesús. ¿Ya? Y debemos creer en Jesús. Ahora lo primero es creer en Jesús, aceptarlo como Mesías, y consecuentemente está el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esta expresión de perdón de pecados fue una interpretación que hace la iglesia primitiva en función de la consecuencia de la muerte de Jesús. Muy bien. Vamos a terminar la lectura, versículos 33 al 42, si alguien quiere leer. Vamos a terminar la lectura. Leo 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos,
les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien, gracias, querida hermana. Bueno, dos cositas acá que puedo comentarles. La primera es la resolución que toma Gamaliel, y él dice, ¿verdad? Si el proyecto o la ejecución fuera cosa de hombre, fracasará. Si es cosa de Dios, no podréis destruirlos y estaréis luchando contra Dios. Aunque muchos proyectos humanos se han mantenido en la historia y aparentemente han triunfado, solo el proyecto de Dios no puede ser destruido, ¿verdad? Nadie puede destruir el propósito de Dios. Y esto tiene mucho que ver con lo que Jesús dijo en Mateo, donde dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Lo segundo que vemos en esta narración es que ya vemos el azotamiento a los discípulos por hablar en nombre de Jesús. Vemos ya claramente cómo la tensión empieza a desbordarse, ya pasan de los dichos a los hechos, la persecución cada vez es más dura, pero algo digno de resaltar es la reacción que tienen los discípulos ante el azote, ¿verdad? No hay lamento, no hay ¿y por qué? Si yo no no me hubiera metido en esto, no hubiera tenido problemas, etcétera, ¿no? Pero la reacción de los apóstoles es una reacción de alegría, ¿verdad? Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿verdad? Del nombre. Bueno, es muy probable que ellos pudieran ahora recomponerse en el sentido de que cuando tenían que haber confesado a Jesús, terminaron huyendo, pero ahora pueden hacerlo con valor, con valentía, y ahora se sentían como de alguna manera haber compensado la traición que hicieron con el Señor Jesús. Y algo que termino resaltando es la última frase de esta historia que dicen: no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como Mesías, ¿verdad? Como Mesías. Este punto final del relato que habla y dice, bueno, a Jesús como Mesías, nos dice finalmente que los apóstoles anuncian el evangelio de Jesús como el ungido de Dios. Jesús ya en este momento de la historia, para Lucas, se convierte básicamente en el centro del mensaje. Él es la buena noticia, ¿verdad? Él es la buena noticia. Y esta buena noticia es algo mucho más importante que Juan el Bautista, mucho más importante que incluso Moisés. Ahora cierra el mensaje diciendo: Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido de Dios. Y sobre esta última afirmación que se hace de la predicación apostólica y de las primeras comunidades cristianas, pues será lo que condenará a Esteban a muerte, ¿verdad? Será lo que condenará a Esteban a muerte. La figura de Jesús como Mesías. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pues muchas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarme en este estudio de Hechos. Es muy importante que lean el capítulo 6, el capítulo 7. 6 y 7 es muy importante que lo lean detenidamente, léanlo en varias versiones, porque a partir de allí vamos a entender, como decía Doris, no entiendo por qué lo mataron si su discurso era el mejor discurso, solo que el discurso tenía cosas que hicieron que lo mataran. Y viene en función de esta última frasecita con la que acaba esta narración, de que la gente no cesaba de enseñar y de predicar que Jesús era el Mesías, ¿verdad?
Y ese será lo que dará pie a la historia del primer mártir de la iglesia que se llamó Esteban. Bueno, pues Dios los bendiga, hermanos, que pasen linda tarde, nos vemos la próxima semana. Abrazotes para todos.